Tal cual, sin dudas. Yo creo que el principal defecto que tiene hoy el fútbol sudamericano, dentro de todo lo que tiene, es que no pelea para que se le respete su lugar histórico. Claro, Eh, Acepta a Domínguez que le den siempre 2 caramelos para estar bien con los dirigentes europeos de turno, cuando la verdad es que hay que mostrarle los dientes y decirle, mira, la verdad, hasta que no cambiaron todas las reglas, ganábamos nosotros. Así que danos el lugar que nos corresponde. Nosotros no claro. podemos entrar en la semifinal del Mundial y ustedes entran en la final. Nosotros podemos tener 6 cupos y ustedes tienen 20. No, pará, loco. No es así la cosa. Bueno, está claro que no por eso, no es que te van a dar más porque te pelees. Pero por lo menos tenés que sentar la postura y decir, bueno, Obvio. mira, el fútbol, sí, Europa tiene todo, perfecto. Sudamérica es a la misma altura. No puede considerarse por debajo, porque si no, ellos te corren con que la plata la ponen ellos. Bueno, y saquémosle a los campeonatos europeos todos los jugadores sudamericanos, a ver qué queda. Claro, el talento lo ponemos nosotros. Pues fíjate, el último Barcelona campeón de Champions, Neymar Suárez Messi, donde hay un europeo ahí. También, Sí, te van a decir claro. ya Iniesta, totalmente válido, 100% válido, pero los otros tres eran los tres nominados a Balón Sí, de Oro. que Eh, además que pasa algo terrible, y es que Messi, Neymar y Suárez casi sin participación en su continente. Porque claro. acá Messi no jugó, Neymar volvió ahora, pero antes jugó muy poquito, y Ah, fue no, el el que más Neymar fue el que jugó. más jugó. Neymar fue el que más Y jugó. fue, Jugó 2, 3 y fue años el y que más ganó jugó. una Y Libertadores. No, Suárez Suárez directamente jugó 3 partidos nacionales y se fue. uno no lo recuerda. Entonces, habla un poco también de esto que decíamos, ¿no? Cómo se inclinó tan fuertemente para el lado de ellos. Sí. Hoy vamos a hablar de esta Copa Intercontinental del 93 y vemos todavía un Milan que tiene 3 extranjeros y Claro, además de los extranjeros son 3 europeos. claro. Sí, sí, ningún No sudamericano hay, ahí. no hay Estaba un sudamericano cancha. Desailly, Desailly, Papín y el rumano Radichoyu, perdón, difícil esa. Difícil, sí, sí. Con los alemanes no tengo problema, los rumanos me destrozan. Eh, Radichoyu, que después hizo un gran mundial en el 94 con Rumania llegando a la semifinal, perdón, llegando a los cuartos de final. Y nada, después eran todos italianos. Está bien, justo un fútbol italiano que en ese momento era la Liga de las Estrellas, es Top. para ponerlo en perspectiva, es lo que hoy todos ven de la Premier, donde van todas las figuras, donde todos quieren jugar, donde están los mejores extranjeros. Bueno, eso era la Liga Italiana en los 90 y en los 80 también. Eh, Tal vez la última década de brillo del fútbol italiano, que, como vemos, también tenía muchos campeones. Hicimos ya el podcast del Milan, de Arrigo Sacchi, ahora estamos viendo el Milan de Capello. Vamos a ver sobre todo sobre finales de los 2000 o principios de los 2000, finales entre equipos italianos, que fue una de las principales razones por las cuales dijeron, no, che, que se eliminen antes. Cambiaron la regla para que si llegan a semifinal dos del mismo país, jueguen entre ellos, porque los tanos siempre llegaban. Y era como, che, estamos hartos de final entre italianos, que jueguen, que se maten antes, que jueguen contra alguien de otro país. Bueno, eso era el fútbol italiano en ese momento, el fútbol más poderoso del mundo, donde todos querían jugar, la liga que hasta estaba en el Grande T. Estaba en el Grande T, te dejaban Claro. elegir jugadores de Italia. Yo lo recuerdo porque Carísimos. siempre, carísimos, Carísimo. yo me ahorraba todo para poner al Bati, porque obviamente hacía goles todos los fines de semana, una bestia. Sí, sí. Pero bueno, una liga que dominaba toda el mundo. Por eso también la importancia, ¿no?, de ganarle a este Milan. 100% de acuerdo. Milan que había sido campeón y llegaba como campeón a esta final del fútbol europeo. Digo esto porque la final siguiente con Vélez llega como subcampeón, ya lo vamos a tocar en algún momento por la sanción al Olympique de Marsella. Era el candidato absoluto al Milan en este partido, Sí, sí, sí. más allá de tener un gran respeto por São Paulo, que se sabía que ya había ganado el año anterior. Milan era el, ¿cómo se dice? El candidato para este partido. Y bueno, vamos a repasar un poco las imágenes Vamos. de lo que fue ese encuentro jugado en Tokio. Ahí está. Qué joven, Fabio Capello. Perdón, Jovencito. el Furcio fue todo mío, porque acá llega como subcampeón y con Vélez es campeón ganándole la final del 94 al Barcelona de Cruyff. Así que es al revés. Acá el Milan era el subcampeón de Europa por la sanción que había, bueno, contra el Olympique de Marsella y ocupaba su puesto en la final de Intercontinental, final del mundo de clubes contra San Pablo. Una de las sanciones más raras del mundo, la del Olympique de Marsella, que le Sí, permitieron sostener el título europeo
Rarísimo. pero lo sancionaron para todo lo demás. Lo sancionaron en su liga, sacándole la liga. Lo sancionaron no permitiéndole jugar internacionalmente, ahora la Champions no se la sacaron. Una Nada, muy vergüenza. rara la situación. Sí, una vergüenza porque de última deberían o haber repetido el partido o haber eliminado a la final y decir, bueno, ¿quién pregunta el Marsella en semifinal? Que juegue este la final, no sé. Darle el título y permitírselo a alguien que había hecho trampa deliberadamente era una vergüenza. Bueno, acá vamos a ver que San Pablo abre el partido con un gol de Palinia, eh, poniendo el 1-0. Partido que nunca tuvo 2 goles de diferencia, así como en la final del año pasado, que le ganan 2-1 al Barça dándoselo vuelta. Acá vamos a ver que el Milan nunca estuvo en ventaja, a diferencia de la final anterior donde el Barça sí se puso en ventaja, pero el San Pablo nunca se logra alejar en el marcador. Acá nos vamos ya al segundo tiempo. El Milan empujando. Y ahí está. Si no equivoco, Papín, el gol. No, Daniele Mazzaro. No, Mazzaro. Papín es el Daniele segundo entonces. Mazzaro. Daniele Mazzaro Daniel hace el gol del Mazzaro que empate. en 6 meses iba a tener un mundial. Mamita. Desastre. Bueno, Mazzaro es uno de los juveniles campeones en el 82. Él y Franco Baresi eran muy jóvenes, formaron parte del plantel, no tocaron la cancha, pero son campeones del mundo con Italia. Juegan en el Mundial 94 después de 12 años. Y Mazzaro es como que agarra una tanda de hacer goles de grande, de vuelta, con más de 30 años. Y en Italia decían, ha trovado la segunda giovinezza, o sea, tenía una segunda juventud con 30 y pico de años. Bueno, en la final del mundo no se notó. No se notó en ninguno de los partidos y en la final seguro que no. Nada. Acá Una dupla que no alcanzó para completar a un Roberto Baggio al sí, top en ese mundial. sí, un Roberto Baggio que fue de menor a mayor en esa copa. Ahí vimos el segundo gol de Toniño. Otra vez en ventaja el San Pablo 2-1. Ahora sí vamos a ver el gol de Papín, el francés, uno, como dijimos, de los 3 extranjeros junto con Desailly y Radichoyu. Papín, el goleador francés, para los que no saben quién es, era la cara de la peor Francia de la historia, básicamente. Sí, es cierto. Era la figura de la peor Francia de la historia. Ahí está. Cabezazo. 2 cabezazos en el Hay área que, son gol. hay que decir, muy goleador, ¿no? Sí, sí. Muy goleador. Pero El Milan lo eh, empataba. tanto él como Cantona sufrieron a esa Francia que, bueno, Sí, era un flop terrible, era ir a la selección, bueno, un poco con lo que le está pasando a Italia hoy, sí. bueno, era esa Francia de esa época. Se queda fuera de 2 mundiales consecutivos y clasifica al tercero porque es local, no por Sí, clasificación. O sea, sí. clasifica A el ver, 98 por ser local y había un terror en el 98 de que hagan otro papelón, porque venían de papelón sí, tras sí, papelón, sí, que total. bueno, al final nadie esperaba que salgan campeones. Nadie, No, no. nadie, nadie. Les pusieron una zona para que avance rápido y fácil. Sí. Bueno, Bueno, ahí el y gol de Sebastiano Rossi, ay, Dios mío, el peor portiere del mundo, como dijo como dijo Chilaver. Chilaver, como dijo el Chile, Ay, el peor portieri del mundo, haciendo unas cosas del peor portieri del por mundo, favor, por favor. saliendo a cualquier lado, haciendo cualquier cosa. Mirá que tenés que hacerte goles solo teniendo a Varese y Costa Curta delante, ¿eh? No, no, no. 2 metros aparte, ¿no? Nunca se entendió para qué. ¿Qué hizo? Por No, no se favor. entiende, no se entiende. Varese lo mina como, ¿qué hiciste? Sí, Bueno, y acá la Copa Continental levantada, y la Copa Toyota, que siempre te la daban ahí, claro. y que vaya uno a saber para qué representaba. Eh, bueno, y otra vez Cafú, otra vez ya Cafú, qué tipo entre comillas, ¿no? Y de la buena forma decir que es insoportable verlo siempre festejando, ¿no? Sí, un Que crack, festeje, que deja festejar a otro, cada un tanto. crack, un crack, Donde un jugaba crack. Cafú festejaba, increíble. Total. Eh, pero Pensaba, bueno, me quedé pensando en Sebastiano Rossi. Hasta hace no tanto tenían récord de minutos invictos en el fútbol italiano. Claro, como dijo Nacho, no le sí, pateaban. Claro, con los defensores que tenía adelante no llegaban nunca los otros. Bueno, si te defienden eso. qué cosa esa de los grandes equipos, ¿no? Con malos arqueros. Pienso Bueno, en Youngblood en Alemania 74, Víctor sí, Valdés, sí, la de Sebastiano Barcelona. Rossi. Hay algunos, No, ¿eh? no, es que, o sea, esos grandes equipos con malos arqueros generalmente son los que terminan perdiendo algunos títulos por malos arqueros. Recordemos, bueno, cuando no atajaba Valdés, atajaba Pinto, que Sí, pobrecito, por algo sí. atajaba Valdés, ¿no? Sí, sí, era Eh, peor todavía, claro. claro, era peor todavía. Pero bueno, muchos de estos equipos han perdido títulos insólitos por sus arqueros.
Y eso es lo que te diferencia un arquero ganador de uno que no es ganador. Esos equipos se nota demasiado, porque estos equipos le llegan una o dos veces y el arquero tiene que responder. Y si no responde, te pasa acá, el arquero salió mal, perdiste la copa, ya está, listo. El otro equipo es el resto del equipo es muy bueno, pero tenés que tener un arquero que te saque las que son gol. Si no, nunca se gol. Le pasó a Argentina con el Diego Martínez, ¿no? Durante 3, 4 mundiales tuvo el Chiquito Romero, que no te salvaba nunca. Antes de eso o sea, nunca tuvo arqueros que lo salven, no tuvo a Bondancieri, cuya única función, cuya única virtud eran los penales, y justo se lesiona para los penales. Claro, en el 2002 Sí, es tenías justo cierto. un grupo de arqueros que tal vez no era de lo mejorcito, con Caballero y Burgos, que se disputaron el lugar hasta el final, pero ninguno un arquero sobresaliente. Y después tenés que ir justo al Goico, que el Goico, al revés del Pato, se destacaba por los penales y tuvo la suerte de que le patearon penales de cuarto en adelante, le patearon penales todo el tiempo, entonces pudo lucir. Pero tenés que irte Sí. prácticamente a A ver, Pumpido, ¿no? iba a decir, Pumpido, que fue campeón con la selección, tampoco fue el punto más alto de esa selección, ni mucho No, no, menos. no, no. Era un arquero que no se hacía los goles solo. Claro, exactamente. Era un arquero que Como, cumplía, un claro, arquero correcto, no era el más espectacular. De hecho, en ese plantel, muchos reclamaban la titularidad para Islas, sí, que en la carrera terminada y en ese momento por ahí era más arquero, pero bueno, era más joven, era más inexperto. Pumpido fue ese mismo año campeón del mundo con River. claro, Hay que darle la válida de decir, bueno, en un mismo año se lo campeón de todo, con selección y equipo. Claramente no era un arquero que te iba a dejar a patas, pero no era una estrella, no era una figura. Jamás se hubiese alcanzado el nivel que obtuvo Filiol o en el último mundial tuvo Dibu Martínez. claro, Bueno, claro, arqueros claro. que de una espectacularidad y de momentos complicados. Sí, bueno, mismo Francia con Bartés ha perdido partidos insólitos. Sí, sí. El Mundial 2002, el gol que le hacen los senegaleses en el debut, yo no voy a decir que era una pelota fácil de sacar, pero rebota 3 veces en el área, el arquero ahí tiene que ser. Un arquero, digo, obviamente a mí me lo van a hacer, yo ya está, soy amateur, 37 años, pero un arquero que juega un mundial, no te pueden hacer algo que te hizo Senegal en el debut, menos una selección debutante y vos viniendo como campeón del mundo. Eh, Nada, después, bueno, Alemania, la mala suerte, ¿no? De tener a Kahn, que era el mejor en el mejor momento de su carrera y que se manda una cagada como la que se manda para el gol de El Brasil en la final del fútbol. Mundial 2002, el fútbol, ¿no? Porque ahí tenés A un ver, arquero confiable, tenés un arquero que te pero salva y justo se equivoca en estamos, el momento que no se tiene que equivocar. estamos seguros que sin Khan no llega a la final, No, porque ahí lo, está la diferencia. bueno, lo salvó todo el mundial. Un equipo alemán ese limitadísimo. Sí, sí, sí. Que Sí, bueno, sí, la estrella de ese equipo era el arquero. Bueno, sí. bueno, y Mijael Ballack, pero sin duda era el arquero. Me parece que esto que decía Nacho es fundamental. ¿Cuánto tiempo Italia, hasta el día de hoy, porque Donnarumma abajo de los tres palos es de los mejores del mundo, Sí, ¿sí? No sin quiero duda. decir el mejor porque no creo en eso, pero abajo de los tres palos es de los mejores del mundo. Después le cuesta cuando sale y le cuesta con los pies. Bueno, es evidente, no descubro nada con esto. Pero la escuela de arqueros italianos, ¿cuántas veces lo ha sostenido Italia como Sí, de sí, las sí. potencias para avanzar? Sí, sí, sí. Y podemos nombrar de soft para acá, bueno, Todos. O sea, yo creo que todos, todos los que hemos visto en mundiales son todos cracks. Vos dijiste, todos. bueno, Soft, yendo más para acá, lo que fue Tsenga, Pagliuca, bueno, Buffon, que Buffon es una leyenda viviente, Ni hablar. y ahora y se va Buffon y entra Donnarumma. O sea, pasaste de Gigi a Gigi, de Gigi padre a Gigi hijo, Sí, sí. una locura al nivel de los dos. O sea, siempre, yo creo que es el único puesto en Italia que siempre tienen top 3 del mundo. Tal cual, sí, coincido. A ver, y en Argentina esto que decía Nacho ha sido una constante, porque en el 98 atajó Roa, hizo un buen mundial Roa, Sí, sí, sí. pero, Hizo, pero rindió por encima de las bueno, expectativas. pero en el proceso no había atajado casi, No, no, había porque dejado poco. habían pasado 200 arqueros, no se encontraba el arquero titular de la selección. Bueno, y a partir de ahí, Roa no es que decir, bueno, hizo un mundial bárbaro, se consolidó, bueno, tiene arquero Argentina para un mundial más por lo menos. No, Roa casi no atajó más Y después del mundial 98. se terminó retirando Claro, poco tiempo después. sí. Bueno, Después volvió. por temas religiosos, después volvió y ya Sí, no era el mismo. Claro, sí, sí, es cierto. retirarte a los 28, 29 años y volver, el estado físico obviamente es muy diferente, pero se había retirado por temas religiosos y luego volvió y ya no era el mismo. Y bueno, ya obviamente nunca más agarró la selección. Eh, y ahí fue donde empezaron también a rotar Caballero y Burgos, que ninguno de los dos terminaba de convencer. Caballero atajaba siendo suplente de Chilaver en Vélez. Claro, Era ese nivel de locura. sí, Después sí. cada tanto A ver, atajaba un Bonano, pero no terminaba de convencer tampoco. Se llegó a citar, me acuerdo, a alcanzaba. Campagnolo,
pero Campanolo tampoco era un arquero de selección en ese momento. Hoy justamente, si no me equivoco, se lo entrenaron de arquero de la selección, Campanolo. Mirá, Pero en ese momento Campanolo atajaba en San Lorenzo, pero justo después empezó a alternar con Saja también, que Saja aparecía, pero bueno, no era de selección. El arquero de Boca era Córdoba, era colombiano, no lo podemos nacionalizar, aunque todos querían nacionalizarlo. Antes del 98 también se pedía por Navarro Montoya, que había jugado un partido en la selección sub-15 de Colombia y por eso no podía jugar, las reglas eran muy distintas, no podía atajar en Argentina. Nah, yo creo que el Mono en esa camada de arqueros no tan elite hubiese agarrado la selección, creo yo. yo creo que en los 90 era el uno. Creo que alguna vez lo busqué, creo que fueron 3 partidos donde fue al banco por amistosos y eliminatorias y por eso Claro, nunca pudo formar parte, nunca fue convocable. claro, Cuando se pidió, AFA pidió, chequeó si podían levantarle esa sanción impuesta porque él se consideraba argentino, bueno, un montón de cosas. Le terminaron dando el aval cuando tenía sí, 40 años. O sea, como sí, para decir, bueno, listo, no va a jugar nunca. Yo creo que en los 90, después del fallido intento de Islas, me parece que Navarro Montoya tranquilamente podría haber hecho la eliminatoria 94-98. sí, sí, Sin sin dudas. duda. Sin dudas. A ver, aparte, dueño del arco de Boca hacía 6 años por ahí. Entonces Sí, era sí, una sí. cosa muy grande. Un Boca que en esa época lo hacía trabajar mucho, además. No, Claro, no, no, claro, no era un Boca que si no le llegaban, no, por el sin contrario. duda. Un Boca que lo hacía laburar, que lo mantenía activo y que se lo veía bien al Mono, que a mi gusto lo termina retirando Chilavert. Sí, es El día, probable. el día, el día del 5-1 para mí lo termina, empieza el declive del Mono y ya ahí no volvió más, después trajeron a Córdoba, pero hasta ese momento el Mono era el número uno de Argentina, sin duda. Sí, Eh, claro. yo me acuerdo que era común y raro, digo, dentro de lo raro era común ver a gente con el buzo del Mono de Montoya, el En camionero, el esa famoso época, camionero. tal cual, tal cual, Vos tenías o el del Mono o el de Chilavert, eran los dos buzos que tenías. Si, tal si cual. había buzos de arquero, era de esos. Yo era el único boludo con el buzo de Pacet, pero bueno, tenía el buzo de Pacet ahí firme, el flaco, un Bueno, fenómeno. El flaco bajó dentro, con la selección. dentro de esto que Una de las, decíamos, una de las pruebas de pasarela. cuando, cuando el Pato Bondancieri va a la selección, era extremadamente grande para debutar en selección Sí, sí, sí. argentina. O sea, que un Sí, sí. jugador de 31, 32 años toque selección al borde de, a ver, a 2 años de un campeonato del mundo, ha hecho una cosa extraña. Sobre todo en un Sí, puesto clave, como es el arco. Uno se supone que eso lo tenés que tener más o menos acomodado. Y sobre todo, el arquero, y vos sabés más de arquero que yo, Nacho, es como un puesto que tiene que venir desde las juveniles. O sea, uno siente que es un puesto que se tiene que ir formando de las juveniles. Y sí, bueno, sí, sin duda. eh, ya tiene que estar acostumbrado a jugar selección. Sí, o al Desde, menos en equipo grande, tiene que estar acostumbrado a jugar en equipo grande. Justo, bueno, el Dibu es algo raro. sí, una El Dibu sí rareza. hizo selección, pero no juega. Bueno, ahora sí, la Aston Villa está muy bien, pero digamos, hasta la Aston Villa, hasta esta temporada, era un equipo de mitad de tabla, te digo, hasta para Sí, sí. abajo, ¿no? Por más la historia que Bueno, tenga de pero, ser campeón de pero a ver, Premier, todo. Divo no es que llegó a la selección para jugar. No era el No, llegó. titular, se lesionó el arquero y terminó jugando, bueno, y se adueñó esto. Pero, a ver, y lo mismo Armani. Armani no es un tipo con una Sí, carrera de juvenil o de joven que uno no. imaginaba que iba a terminar en selección argentina o en River. Armani hasta los 20 y pico años atajaba en Deportivo Merlo, sin desmerecer, Claro, ¿no? Una claro. carrera rara, una carrera poco convencional. Sí, sí. A ver, un arquero que llegó a jugar selección y por ahí estaba en un proceso lógico. Alguno me va a decir cualquier cosa por el nombre que voy a tirar. ¿Sí? Por ahí era Agustín Orión, que Sí, empezaba. A ver, arquero campeón con San Lorenzo, campeón con Estudiantes del Plata, campeón con Boca. En el año cuando Boca es el campeón con Falcioni, invicto, le hacen 6 goles en 19 fechas, 2 de los cuales se lo hacen cuando el campeonato ya estaba ganado. El tipo estaba en un momento bárbaro. único, sí, sí, sí. Bueno, si el tipo toca selección ahí, bueno, puedes decir es una locura. A menos que No, tengas. no, 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 A no. ver, tenés que tener uno en Europa que la esté rompiendo toda para que se no Claro. ataque. El Bueno, tema es que no había, no había. ese es el tema. Y a veces lo tenés que poner. Porque por ahí el Sí. técnico se casa con el arquero y dice, bueno, a ver, Chiquito Romero fue el arquero ¿cuántos años de la selección argentina? Y el primer mundial que hace es el 2010. Claro. Y Y se estuvo termina 10, yendo, 10, 14 y el 18 no lo juega porque se lesiona. claro, por Pero lesión. hace, O sea, hace, hace si, dos si no mundiales, hubiese como 6 Copa América, claro, si no hubiese hecho una 3 locura. mundiales, Sí, sí.
Un arquero que, al menos a mí, nunca me dio seguridad. Y de Y que hecho, nunca fue, y que nunca fue titular en sus clubes. el 2018 juega en el año del Mundial y no Claro. termina jugando por una cuestión física. O sea, se lesiona y no juega. Pero si no hubiese sido jamás perdió por decirlo así, jamás perdió el puesto mientras estuvo disponible para jugar. Vale, en realidad sí, lo perdió por eso. Lo perdió porque cada vez que estuvo disponible para jugar, atajó mal. No, no, pero quiero decir, ningún técnico lo dejó caer. A eso es lo que voy. Nadie dijo, bueno, mira, No, no. vamos a traer a otro. No se animaron, no digo que no esté, que El estuviera. primero fue Scaloni. El primero fue Scaloni. Va, y San Paolo en realidad Ahí fue está. en el Mundial cuando se decía llega, no llega, San Paolo dijo no llega. Tal No cual. le dio Sí, mucho sí. tiempo de recuperación a Chiquito. Sí, sí. Eh, y después Scaloni cuando agarra dice, Bueno, son probablemente esto. haya sido el legado más grande de Sampaoli como entrenador de la Sí, selección. sí, Sacar sí, a Romero, sacarlo del sí, sí, proceso de selecciones y a ver, y condenarlo a que no vuelva nunca más. sí. Porque estaba claro que cuando salía no iba a volver a entrar. No, 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 no. Además, un arquero que ya no tajaba de joven, de grande iba a tajar menos y en equipos más chicos. Me acuerdo que después se fue creo que fue al Venecia, o el Venecia fue, ¿no? Que se fue. Sí, Terminó perdiendo el puesto en el Venecia, un Venecia que sí, no, no descendió. tajaba, Sí, claro. jugó los Cuando primeros viene a 20 partidos, Boca, pero le hicieron un montón de goles. El técnico lo saca y se termina yendo. Y termina descendiendo el equipo. y cuando viene a Boca, venía sin jugar Sí. hacía un montón de tiempo. Bueno, Porque a decía se ver, lesiona de vuelta y entrena en el predio de Racing como jugador sí, libre. Racing no lo contrata porque tiene áreas todavía. Y ahí decide ir a Boca. sí, sí, una cosa. Bueno, a ver, un arquero que yo creo que tendría que haber estado en la errada de selección en un momento fue Agustín Rossi. Sin ser una Para maravilla, mí, sí. tuvo un momento muy bueno, que puede estar convocable como para decir, bueno, está entre los tres. Eh, Sí, cuando para mí Armani, ahora ya con Rossi, con sí, Armani, para mí ya es distinto, primero porque dos motivos principales. El primero es que ninguno de los dos atajó nunca en Europa, y segundo es que atajan una liga argentina completamente devaluada ahora. Yo te lo puedo entender con arqueros bueno, argentinos de los 2000, de los 90, que era una liga es potente. cierto, Hoy la verdad, tener una valla invicta con todo respeto al mundo, Riestra o Barracán no es ningún mérito. sí, Es más, es verdad, eso menos es mal que te cierto. vayan cero porque es un papelón, sino. Entonces, digamos, el mejor arquero de Bueno, la pero Liga Argentina de la batalla ahora hoy que fue a ataja Brasil, en el Rayo Vallecano, a ver, ¿no? ahora que fue a Y era el Brasil, mejor de Argentina. Sí, sí, pero digo, ahora, hoy tenés a Walter Benítez, tenés a Musso, tenés a sí, es Rulli, cierto, hay tenés mucho, un hay mucho, montón de mucho. arqueros en Europa que le está yendo bien. Batalla mismo ahora está en el Rayo Vallecano, para mí ahora Batalla tiene mucha más visibilidad que Rossi. Batalla un arquero con todas las letras, y ahí tenés un arquero que hizo inferiores en la selección, porque lo quería el Sí, Real sí, Madrid a los 17 años. tal cual. Sí, sí, no, es indiscutible. A ver, y que demuestra la madurez que logra el arquero con años de primera, porque cuando Sí, debutó lo querían matar en River, y bueno, sin embargo, San Lorenzo era la figura. sí, 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 el tema es que tuvo que ocupar un arco muy pesado como era el de Barovero, Y sí, tal eh, cual. Es difícil. pesadísimo, que se llama siendo un chico que, justo el otro día lo hablaba con un amigo de River que me dijo, la vida fue muy injusta con él, porque él tiene dos grandes errores nada más, pero son muy visibles, uno con Boca y otro con Central en la final de Copa Argentina. Entonces, dice, esos errores se los manda en la fecha 7 contra Lanús y pasa de Sí, largo. tal cual. Pasa de largo, pero se los mandó contra Boca y contra Central en una final de Copa Argentina, entonces quedó muy, muy visible, pero él me dice que atajando bajo los tres palos y saliendo, era un arquerazo, todo el resto del partido fue un arquerazo, que tuvo tres partidos que lo marcaron, creo que fueron dos o tres que lo marcaron muy fuerte y ya está. Pero digo, sacando poner que Batalla no sea, hoy tenés arqueros en Europa que están en un muy buen nivel. Walter Benítez es figura en Holanda, indiscutida. Rulli es figura en Francia y fue figura también en Holanda hace un tiempo y atajó muchos en España. Benítez también fue figura en Francia antes. Pensadibu, que no vamos a empezar a hablar de él, ya él mismo habla por él, todo lo que hace los fines de semana tras fin de semana ya es suficiente. Tenés a Muso, que si bien ahora dio un paso atrás en su carrera para ser suplente del Atlético, hasta el año pasado atajaba todo en el Udinese. Así que hay arqueros en Europa que están al máximo nivel. Total. No sé cómo llegamos a hablar de tanto de arqueros, pero me encantó Por la Sebastián charla. Rossi. Por Bueno, ahí Sebastián está. Rossi. Por Sebastián Rossi. Bueno, un gran motivo hablar de un jugador tan limitado que nos llevó a un tema tan interesante. Eh, bueno, repasamos hoy cómo termina el año 93 con el San Pablo nuevamente campeón intercontinental, campeón del mundo. Vamos a cerrar el capítulo del día de hoy. Nos vamos a estar volviendo a encontrar nada, en estos días para repasar todo lo que queda de este ciclo de Tele Santana con un año 94 cargadísimo y bueno, con el ciclo ya con el final de ciclo ya de lo que fue
este gran equipo de la historia del fútbol sudamericano. Nachito, un placer como siempre. Nada, disfrute total. Un placer total hacer esto con vos, Dani, y prepárense, si quieren, vengan con algún Excel o un diagrama para la próxima, porque voy a tratar de explicar lo que fue el Brasileirao del 94, que es básicamente cualquier cosa menos un torneo de fútbol, parece. Pero bueno, sí, un año otra vez cargadísimo de partidos para el San Pablo. Vamos a ver Libertadores, vamos a ver Recopa, vamos a ver Conmebol, vamos a ver el Brasileirao, que era también un torneo raro, parece que lo hicieron chicos de 4 años. Un día que estaban aburridos y dijeron, vamos a hacer esto que es re divertido. Pero bueno, se nos viene un año 94 muy bueno, con muchas historias también para contar. Y bueno, después ya el final del ciclo de Tele Santana para Tele Santana del 95 y luego el final, el cierre de ciclo del San Pablo del 91-96 con la Copa Master. Así será, Nachito. Un abrazo grande. Un abrazo.